Hoy les voy a hablar puse por título el mensaje Cerrando todas las brechas. Estuve hablando el domingo, es una imagen de las actuales murallas de Jerusalén, creo que es la puerta este. Estuve hablando el domingo pasado de levantar un muro de fuego. Hablaba de cómo Nehemías tenía un corazón para a pesar de que estaba en la capital del imperio babilónico de aquel tiempo, en la ciudad de Susa, él tenía ese deseo por conocer cómo estaba Jerusalén, cómo estaba viviendo el pueblo de Dios, cómo estaba sucediendo en aquel tiempo. Y a él le tenía esa carga en su corazón. Y él se arriesga a ir a Jerusalén, le pide permiso al emperador, al rey Jerjes. Está escrito aún en las crónicas de los babilónicos de aquel tiempo, hay relatos de todas estas cosas. Y él cuando llega a Jerusalén le dice a la gente que estaba allí, que no lo estaba pasando muy bien, al pueblo de Dios, reconstruyamos las murallas y pongamos fin a nuestras desgracias. Y yo hablaba de que teníamos nosotros que reconstruir cosas en nuestras vidas, porque a veces estamos pasando momentos de dificultad sin que Dios quiera que los atravesemos. Simplemente porque no ponemos en orden cosas en nuestra vida o porque no edificamos o levantamos aquello que Dios quiere que levantemos. A veces en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, con las amistades, sino que nos comportamos como lo hemos hecho siempre. Pero Dios quiere que te comportes conforme al plan y a la voluntad de Dios. Y llegó Nehemías allí a Jerusalén y él le dijo esa frase famosa, Nehemías 2:17, reconstruyamos la muralla de Jerusalén. Reconstruyamos aquello en nuestra vida que ha de ser levantado, edificado y pongamos fin a esta desgracia. Y ellos comenzaron a transformar de alguna manera sus vidas. Y lo que les dijo Nehemías fue: comencemos y el Dios de los cielos nos ayudará a tener éxito. Porque a veces tú puedes ser, quizás esto es imposible que yo lo saque adelante. Quizás esta situación, este conflicto, este problema, aquello que estoy viviendo es imposible, pero tú solamente tienes que comenzar, que Dios te va a ayudar a sacar eso adelante que viene de Él. Y hablaba yo el martes de que cada uno, continuando con ese tema, tenía una sección que construir en la muralla, allí donde Dios nos puso. A veces tú crees que estás en un trabajo, estás en una empresa, o has levantado una empresa, o estás trabajando en un sitio, o quizás ahora estás en el paro, o ahora estás en un lugar viviendo y no eres consciente de que no estás ahí por casualidad. A veces uno está peleando con su lugar de trabajo, intentando cambiar de trabajo, pero no le ha preguntado: Señor, ¿es tu posición donde tengo que estar es aquí en este momento? Porque ¿qué quieres hacer aquí? Quizás quieras a través de mí tocar a alguna persona, que es levantar esta empresa, porque el día de mañana vas a hacer cosas grandes en ella. Pero a veces pensamos demasiado egoístamente, pensamos en nosotros mismos. Pero eso no nos habla la palabra de Dios. Y entonces el martes ya hablaba que cada creyente tenía su posición en el muro que levantar. Y Nehemías no fue a Dios y le dijo: levanta tú esto, levanta tú lo otro, sino que ellos se organizaron. Y cada uno levantó la parte del muro que tenía más cercano a su casa. Porque tenemos que empezar levantando nuestras propias murallas, nuestras vidas, las vidas de nuestras relaciones, nuestras esposas, de nuestros hijos. Y a veces nos pensamos más allá y levantarlas conforme al plan y al propósito de Dios. Y de ahí ir trabajando. Por eso si estás en un lugar, si estás en un trabajo, o si estás ahora parado y tienes que llevar todos los días el niño al colegio, aprovecha ese momento. Aprovecha cada detalle. Porque quizás es la posición en la muralla que Dios te llama a levantar. Esa vida, esa persona que está necesitada, esa otra familia que tiene que ver quizás en tu familia un modelo de que puede funcionar, una palabra de ánimo, una palabra de aliento. Tenemos que construir. Quizás no estás en ese gimnasio porque a ti te gustaba estar fuerte, que sí, seguro que sí. Pero si estás ahí es porque Dios quiere hacer algo más allá con esas personas que te rodean en ese lugar, en ese gimnasio, o con tus primos. Yo siempre digo: Señor, ¿por qué me diste estos primos? No me tocaron por suerte, ni mis hermanos tampoco me tocaron por suerte. Los puso Dios en mi casa, en mi familia, en mi hogar. Y algo quiere que yo haga en ellos y que yo aprenda también a través de ellos. Es importante todo esto. Y a pesar de las dificultades, de la oposición, ellos seguían edificando esas murallas como nosotros tenemos que seguir edificando nuestras vidas. Edificando conforme a ese plan que a través de la palabra del buen arquitecto que es nuestro Dios. Y transformar nuestros lugares de trabajo conforme a esa atmósfera que viene del reino de los cielos y que ya está en nosotros. Y ellos estaban unidos en un proyecto. Lo que no quiere decir que todos tuvieran que trabajar en el mismo lugar de la muralla. No, la muralla era grande. La tierra, la isla es enorme. Tú tienes tu posición, yo tengo la mía. Trabajamos unidos en un proyecto, pero no estamos todos juntos haciendo el mismo trocito de muralla. Tú trabajas en tu lugar, tú trabajas allí y gracias a Dios nos podemos reunir aquí para recibir unas instrucciones y para poder alabar a nuestro Dios. Qué bueno es esto.
Y estamos trabajando en este proyecto de vida que es que seamos llenos del Espíritu Santo. Es un buen proyecto, ¿verdad? Trabajamos en eso y cada uno va siendo transformado, tocado y edificado para preparar ese lugar en nosotros. Y paralelo a ello, también estaba sucediendo algo en este momento en el pueblo de Dios, que yo creo que nos podría estar pasando a nosotros, o que nos enseña, porque la Biblia está relatada para enseñarnos y para que nosotros aprendamos de todas estas cosas. Porque a veces por un lado nos volcamos con Dios, queremos mejorar cosas en Dios, queremos agradar a Dios, pero por otro lado podemos estar frenando la verdadera razón de ser. Y Jesús vino y pagó un precio por las almas, por las personas, porque todo pertenece a Dios. Y el deseo de Jesús era que cada persona fuera tocada por el toque de su gracia, de su presencia. Como dijo Él en Lucas capítulo 4, el Espíritu de Dios está sobre mí y Él te ha ungido, lo puedes hacer partícipe tú, para traer vista a los ciegos, para levantar a los pobres, para animar a los oprimidos, para rescatar, para traer libertad a los oprimidos. Ese es nuestro llamado, esa es nuestra función en la tierra una vez que conocemos a Jesús. Que el Espíritu Santo pueda desarrollarse en nuestras vidas. Pero mientras ellos estaban levantando la muralla, con ese deseo de agradar a Dios, con esa función, con esa llenura, con esa unidad, algo más estaba pasando. Y quisiera leer los capítulo 5 del libro de Nehemías, los primeros 6 versos. Dice lo siguiente: en esos días, algunos de los hombres y sus esposas elevaron una protesta contra sus hermanos judíos. Decían, nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más comida para sobrevivir. Otros decían, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas para conseguir comida durante el hambre. Otros más decían, para poder pagar los impuestos, tuvimos que pedir dinero prestado, dando nuestros campos y viñedos como garantía. Pertenecemos a la misma familia de los que son ricos y nuestros hijos son iguales a los de ellos. Sin embargo, tenemos que vender nuestros hijos como esclavos solo para conseguir lo necesario para vivir. Decían algunos de ellos, ya hemos vendido algunas de nuestras hijas y no hay nada que podamos hacer porque nuestros campos y viñedos ya están hipotecados a otros. Dice que cuando Nehemías oyó estas quejas, se enfadó, se enojó muchísimo, le mosqueó todo lo que estaba pasando. Y fíjese que ya en esta época habían problemas hipotecarios. No se crea que esto es nuevo. Ya en esta época habían hipotecas. Y ya encima se hipotecaban muchas veces para pagar impuestos. Ni siquiera te hipotecabas para tener tu casa. En este momento habían problemas con los alquileres y para llegar a fin de mes. Y no problemas como los que podemos tener nosotros, que a veces nos cuestan. Esta gente dice que tenían que vender sus hijas para poder hacer pago. Increíble esto que estamos viendo, ¿verdad? A veces usted se cree que está ahogado. Gracias a Dios usted no ha tenido que vender a nadie, ninguno de sus hijos. ¿Cierto? Por eso a veces no entendemos cómo esta gente vivía. Y todo esto había sido causado por años que habían pasado viviendo ajenos al mensaje de Dios. Ellos estaban viviendo en Jerusalén, pero estaban viviendo ajenos a ese Dios que conocemos. Habían malgastado muchas veces aquello que recibían de Dios. Había una falta de generosidad, fruto del pecado, de la ignorancia, y hace que muchas veces las vidas no funcionen. Porque si nos regimos por los principios del reino, va a funcionar tu vida. Te va a ir bien, lo dice la palabra de Dios. Entonces, por un lado, después de que ellos vencieran tanta oposición para llegar a Jerusalén y levantar las murallas, como muchas veces nosotros, a veces hay otros problemas de los que no somos conscientes. ¿Cuántos tienen aquí que pagar gasolina? ¿Alguien tiene que pagar gasolina? ¿Alguien paga el seguro del coche? ¿Paga el seguro del coche? Si no, no conduzca, no lo tenga ni en la calle. ¿Alguien tiene que comunicarse por teléfono? Todos tenemos cosas, gastos. ¿Cuántos están 30 días sin comer? ¿Cuántos desayunaron esta mañana? Algunos desayunan más que otros, ¿cierto? Es la vida. Son las cosas diarias, que también Dios se ocupa de ellas, si entendemos todas estas cosas. Entonces, por un lado veo que ellos trabajaban para edificar las murallas. En otras palabras, ellos querían agradar a Dios, estaban esforzándose para eso. Pero por otro lado,
habían necesidades, habían faltas, unos tenían carencias y otros se aprovechaban de esas carencias. Se piden prestado y le cobraban intereses abusivos. Y estaban sucediendo todo esto. Y por un lado a veces sucede que queremos agradar a Dios, pero a la vez no queremos enfrentar quizás actitudes en nuestras vidas, pensamientos, emociones que están ahí y que muchas veces llegamos a normalizar. Porque los que más tenían o los que ellos consideraban más ricos, consideraban que estaba bien, que no pasaba nada. Ellos habían normalizado esa manera de actuar. Por un lado, trabajamos juntos en edificar la casa de Dios, en edificar las murallas de Jerusalén, en levantar una sociedad que conozca de Dios y la gracia del Espíritu Santo. Pero por otro lado, a veces se sentían que no, yo estoy bien como estoy. Y muchas veces no estaban agradando a Dios. Desagradaban al Espíritu Santo. Pero lo habían tomado como algo normal, como no pasa nada. Y estaban esas dos tendencias. Es como cuando queremos hacer tantas cosas por Dios, pero por un lado edificar la ciudad santa, por así decirlo, edificar nuestras vidas, pero al mismo tiempo estamos provocando, estamos maldiciendo en la manera de actuar. Es decir, venimos aquí, bendecimos, alzamos las manos, queremos más de Dios, pero mañana cuando vayas a tu trabajo y cuando tengas un problema con alguien en tu trabajo, quizás lo maldices, quizás lo miras mal, quizás lo menosprecia, quizás lo desprecia. Entonces estamos jugando como muchas veces como dos ellos, sin ser conscientes. Y estamos, quizás porque lo recibimos o porque lo hacemos, porque aquí estaban esos dos grupos. Y son los problemas de la vida, problemas que se ocasionan. Y cuando hay problemas, cuando hay situaciones, cuando hay necesidades, uno tiene que aprender a afrontarlas, a hablarlas, a expresarlas. Y por supuesto, a las personas indicadas. Debe ser así. Porque muchas veces el enemigo, la sociedad, aún la misma idiosincrasia canaria, trabaja desde el chisme, la crítica, el cerrarse en sus problemas. Tienes un problema con alguien y como no te atreves a afrontarlo, como no te atreves, pues yo me callo, no digo nada. Pero te quedas con algo dentro de ti. No, pues yo por no molestar. A veces hay que molestar. Porque a veces estamos metiendo cosas dentro y el enemigo nos permite, nos manda esos pensamientos para que creas muchas veces cosas que no son. Porque la única intención del enemigo, que hay un enemigo espiritual, y usted lo sabe, y de la maldad que opera, y de las tinieblas, es que tú dejes de edificar aquello que Dios te llama a edificar la sociedad, a edificar tu vida. Porque el enemigo viene a robarte el gozo. Y estaba sucediendo en este momento. Ellos estaban tan contentos edificando las murallas de Jerusalén, la ciudad de Dios, pero por otro lado estaban tan amargados porque dicen, ¿pero qué está sucediendo? Si por un lado quiero avanzar, pero me di cuenta que tengo que aún vender a mis hijas para suplir las necesidades de comida, las necesidades básicas, las necesidades de bienestar, las necesidades emocionales. Estaban haciendo aguas en tantas cosas. Entonces dice que el verso 7, que Nehemías dice, después de pensarlo bien, denuncié a esos nobles y a los funcionarios y les dije, ustedes perjudican a sus propios parientes al cobrar intereses cuando les piden dinero prestado. Entonces convoqué a una reunión pública para tratar el problema. Y vemos a Nehemías que lo que primero que hace es reflexiona. Cuando usted tiene un problema, usted tiene que reflexionar. ¿Por qué es ese problema? Porque yo sé que siempre decimos el problema es por culpa del otro. No, reflexione primero. Porque a veces los problemas son por nuestra causa, nuestro origen, nuestra razón de ser. O tenemos parte en ella. Entonces tenemos que reflexionar. Nehemías reflexiona. Y cuando hablo de reflexionar, también es orar a Dios. Decir, Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué me tratas de enseñar? ¿Qué me tratas de decir? ¿Qué debo hacer? Y Dios te va a dar dirección. Y fue lo que hizo con Nehemías. Y lo que hace Nehemías es afrontar la situación. Mire, yo le voy a decir esta frase. Los problemas no se resuelven solos. Y yo quiero que usted se la diga al que tiene a su lado. Los problemas no se resuelven solos. ¿Cuántos estudiaron matemáticas? ¿Cuántos estudiaron matemáticas? Algo de matemáticas sabemos. Usted ve escrito 2 por 2 igual ¿a qué? ¿Cuántos son 2 por 2? Pero tiene que escribirlo, ¿no? Usted pone 2 por 2 ahí y a ver si se resuelve solo. ¿Se resuelve solo? ¿Quién lo tiene que resolver? ¿Alguien?
Entonces los problemas no se resuelven solos. Y ahí vemos en la palabra de Dios nos habla de tantas cosas. Vemos a Nehemías resolviendo un problema, vemos a David, vemos los valientes, aquellos que enfrentan los problemas con fe y con determinación. Por eso cuando estaba Goliat ahí en el campo de batalla, estaba todo el mundo asustado. Hay alguien valiente que dice, hay un problemón, ahí hay un gigante. ¿Y cómo resolvemos ese problema? Pues alguien tendrá que afrontarlo. Alguien tendrá que ir al campo de batalla. Y alguien como David, que tenía una experiencia con Dios, una relación con Dios, dice, yo lo enfrento. Y pide permiso al rey. Y sigue la autoridad como se establecía en aquel tiempo, que hay que hacer. Y usted conoce la historia. Pero los problemas hay que afrontarlos. ¿Por qué? Porque cuando no los afrontamos, habían pasado 40 días que el pueblo estaba parado, estancado, tras aquellas colinas, esperando a ver si se moría de viejo Goliat. Y Goliat no se va a morir de viejo. Antes se muere el pueblo. Por eso alguien tiene que afrontar y enfrentar los problemas. Y por supuesto con sabiduría. Ellos se tratan y se resuelven con la ayuda de Dios. Los problemas no se esconden. Los problemas no se tapan. Los problemas no se dejan para dentro de 20 años. ¿Qué se hace con los problemas? Diga, se resuelven. Porque cuando no los hacemos, eso trae ruina a nuestras vidas. Y muchas veces simplemente hay que hablar. No tienes que comerte todas las cosas, tienes que hablar. Porque los problemas que tú no resuelvas nos perjudican a todos. A veces no somos conscientes de estas cosas. Los problemas en tu trabajo, con tus compañeros de trabajo, nos perjudican a todos. ¿Lo sabías? ¿Cómo es posible si tú no conoces a mis colegas de trabajo? No. Pero eres mi hermano y te conozco a ti. Y sé lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. Por eso tus problemas en lo laboral, los problemas con tu esposa, con tu esposo, nos perjudican a todos. Y la palabra de Dios, y Dios vino a traer solución a los problemas de la humanidad. Y por eso Jesús murió por nosotros. Y Él trajo la solución a nuestras enfermedades. Y a tantas otras cosas que estamos viviendo. Porque Él vino para rescatarnos del poder de las tinieblas, del poder de la maldad. Y eso es lo que hace Nehemías. Él se piensa bien, él ora y él hace una convocatoria, dice, vamos a tratar el problema. Y quizás muchas veces lo que nos falta es eso. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos ese mismo dominio propio para hablar con alguien sobre un problema, porque nos desesperamos, mira que te equivocaste, ¿no? Y entonces ya, ¿tienes un problema tú? Vas a tener que tratar un problema con dominio propio, con humildad, y llegar con fe, con determinación, y decir, mire, está pasando esto. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Y a lo mejor el otro se te altera porque no está en el otro el Espíritu Santo. Pero nosotros conocemos la palabra. Y entonces cambiamos la atmósfera. Pero para eso tenemos que ser valientes. Dice el verso 8 que Nehemías dice, en la reunión les dije, estamos haciendo todo lo posible para rescatar a nuestros parientes judíos que han tenido que venderse a extranjeros paganos. Pero ahora son ustedes los que los someten a esclavitud. ¿Cuántas veces tendremos que redimirlos? Ellos no tenían nada que argumentar en su defensa. ¿Cuántas veces le hablamos de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces le decimos quizá al vecino, a alguien, tranquilo, Dios te va a ayudar? Pero después tú estás alterado. Después dices, si Dios me va a ayudar a ti, ¿por qué tú vives de esa manera? ¿Cuántas veces sucede? A veces no somos conscientes que cuando llevamos la palabra de Dios, no solamente sembrar la palabra de Dios, sino que tienes que vivir la palabra de Dios. ¿Y cómo la vives? En la medida que el Espíritu Santo va tomando el control de nuestra vida. Porque no avisamos, no hablamos con las personas, no sembramos el reino para después amargar la vida a las personas. Porque a veces sucede. A veces nos creemos con derecho sobre otros porque sabemos más o porque sabemos menos. No se trata de eso. A veces yo me ofendo porque aquel no me saludó. No se trata de eso. Si no te saludó, salúdalo tú, como digo yo. Si no te dice, si no te esto, o cuando está la envidia presente, o con tantas otras cosas. Y a veces decimos, es que como yo soy cristiano me callo. Te tendrás que callar si te tienes que callar, pero tendrás que hablar si tienes que hablar, porque hay que edificar, hay que levantar todo aquello que Dios quiere levantar, no solamente en la iglesia, sino en tu casa y en esta sociedad, en esta isla de Tenerife. Entonces a veces podemos creer que como venimos cada domingo, estamos edificando y de hecho lo estamos haciendo. Pero a veces por otro lado, estamos haciendo lo que hacía esta gente, no estamos llevando esa edificación física a la parte espiritual, más allá de nosotros mismos. Dice el verso 9, entonces Nehemías insistí. Dice, no está bien lo que ustedes hacen.
¿Acaso no deberían andar en el temor de nuestro Dios para evitar que nos pongan en ridículo las naciones enemigas? En otra palabra, esto se trata del enemigo, de las tinieblas que están a nuestro alrededor, de aquello que nos rodea, de ese mundo espiritual que nos rodea. Y por eso Nehemías lo tenía claro. Pongamos las cosas en orden, respetemos a Dios. Dios dice que tienes que amar a tu prójimo, que tenemos que honrarnos unos a nosotros. A veces vas a tener que humillarte, aunque no lo quieras, lo vas a tener que hacer. Porque Jesús se humilló, siendo Rey y Señor de todo. Y lo hizo por ti y por mí. Entonces a veces tenemos todas estas cosas que están ahí y que impiden que la persona del Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Y por un lado queremos edificar, pero por otro lado no tenemos esas relaciones entre los demás, entre unos con otros. Y son problemas muchas veces personales. Y mire, dice la palabra de Dios que a nuestro prójimo, mira que tienes al lado tuyo, mírale la cara. Yo sé que ahora vino a la iglesia y vino peinado y vino guapo, se echó perfume. Y si es mujer, vino maquillada y todo eso. Y se está sonriendo porque está en la iglesia, está diciendo, hermano, Dios te bendiga, gloria a Dios. Pero mañana hay otro prójimo que no es el que está a tu lado. Y lo vas a encontrar en tu lugar de trabajo, lo vas a encontrar en la calle, o lo vas a encontrar cuando estás conduciendo el coche y el otro se salta al stop, lo vas a encontrar ahí. ¡Se saltó el stop! Te vas del coche a pegar una pedada, ¿no? Porque somos así. Pero Jesús no quiere que seamos así. Por eso nos llama, por eso dice, permite que el Espíritu Santo comience a hacer esa obra y déjate ser transformado. Y vas a ver como, ya es que a mí no se me saltan los stops. Ya estoy esperando a ver si alguien se salta el stop y ya no se lo salta. A veces yo he tenido momentos cuando alguien salta que parece que das un estampido, que cierra los ojos y todo. Y después dice, ay Señor, menos mal que tú eres el... Pero en otros momentos tú hubiese bajado que estoy loco, que voy con el niño en el coche, que todo... Cuando usted comienza a hacer las cosas bien, ya nadie va a saltarse el stop para darle por un lado, se lo aseguro. Y mira que a mí me han dado. O no, y a mi esposa también lo han dado. Saltó la defensa para arriba y decía, ¿qué te pasó algo? Tranquilo, vamos. Esto lo arregla seguro, no hay problema. Y aquel alterado, tranquilo, no te alteres. Que fue que te saltaste del paso, no pasa nada. ¿Sabes lo que digo? Pero eso, en tu lugar de trabajo, eso, cuando se te cuelan en el supermercado, que dices tú, no sé si darle o no darle. A veces tienes que decir, Señor, ¿qué hago? Porque a veces el Señor va a decir, no, firme en tu lugar. Entonces yo con respeto le voy a decir, señora, discúlpeme. Pero no, ya se coló otra vez, ya se coló. ¡Ay, no! Y a veces tendrás que decirle, pase usted, señora. Y que el Espíritu Santo haga algo en su vida. Tenga oportunidad de pedir por ella. De eso se trata. Eso es lo que Nehemías quiere trasplazar. Dice, ¿de qué nos sirve levantar la muralla si nuestra relación con los demás no es la correcta? Si Jesús vino por las personas, no por las murallas. ¿Por qué vino? Por las personas. De eso se trata. Eso no está bien lo que están haciendo. Teman a Dios, respeten a Dios. Versos 10 a 13, dice que Nehemías dijo, yo mismo, al igual que mis hermanos y mis trabajadores, he estado prestando dinero y grano al pueblo, pero ahora dejemos de cobrarles intereses. Devuélvanles hoy mismo sus campos y viñedos, sus olivares y sus casas. Además, le dice Nehemías, devuelvan los intereses que cobraron cuando prestaron dinero, grano, vino nuevo y aceite de oliva. Y entonces ellos respondieron, devolveremos todo y no le exigiremos nada al pueblo, haremos como tú dices. Luego llamé a los sacerdotes e hice que los nobles y los funcionarios juraran que cumplirían su promesa. Dice, sacudí las dobleces, ¿cómo hizo? Sacudí las dobleces de mi manto, así. Y les dije, si no cumplen su promesa, que así los sacuda Dios de sus casas y de sus propiedades. Y entonces toda la asamblea respondió, amén. Diga conmigo, amén. Amén. Y todos alabaron a Dios y cumplieron lo prometido. De eso se trata. Mira, quizás tú no le debes dinero a nadie. Yo no le debo dinero a nadie. No, pero quizás debes una disculpa. Quizás debes gratitud. Quizás le debes respeto a alguien. Porque a lo mejor con tus pensamientos, con tu boca, al jefe siempre lo has maldecido porque es un sinvergüenza y le debes respeto. ¿Usted sabe que le debe respeto al rey, a Felipe VI o V? ¿Usted sabe que le debe respeto al rey? ¿Usted sabe que le debe respeto al presidente? Aunque usted no haya votado por este presidente, usted le debe respeto. Y usted lo tiene que honrar. Eso dice la palabra de Dios. De eso se trata.
Hay que honrar las autoridades. Hay que respetar. Y a veces debemos eso, a veces debemos una mirada de aprecio. A veces no debemos ánimo a alguien. Hemos visto a alguien desanimado y no hemos animado. He dicho que se fastidie porque eso lo dije. No. A pesar de que usted se lo dijo y no le hiciera caso, usted tiene que animarlo y decir, tranquilo, vamos a ir para adelante. Vamos a ver cómo te ayudo. Quizás debemos todas esas cosas. O debes una disculpa sincera. O a veces tenemos que humillarnos, como le digo. A veces debes humildad. O a veces le debes a alguien puntualidad porque siempre eres impuntual. Y a veces no somos conscientes de estas cosas, pero el Espíritu Santo nos habla porque el Espíritu Santo quiere que verdaderamente Él pueda crecer en nosotros. Pero no puede hacerlo si estamos llenos de estas deudas. Yo digo que no solamente dinero, que tienes que pagar tus deudas y que Él te va a ayudar. Pero tiene que ver con todo el trato con los demás. De eso se trata. Ellos tenían que cerrar esa brecha espiritual. Porque estaban levantando la muralla, pero quedaban hechas brechas que no estaban en las murallas, que estaban dentro de ellos mismos, en sus vidas, en sus relaciones con los demás. ¿Qué le debes a tu esposa? ¿Qué te debe tu esposo a ti? ¿Qué le debes a tus hijos? Quizás le debes atención, de una manera. Quizás le debes salir un sábado que descansa, el día de tu descanso, decir, chicos, hace un mes que no salimos juntos, vamos a dar una vuelta, vamos a hacer una excursión, vamos a hacer aquello. ¿Le debes eso? Quizás, no lo sé, tú tienes que saber lo que debes. Y el Espíritu Santo te va a mostrar lo que debes en tu actitud. Y eso era una brecha que estaba en ellos y una brecha que no dejaba avanzar. Y tenemos que poner soluciones a nuestras vidas. Tenemos que reflexionar. Tenemos que decirle, Señor, muéstrame y Él nos va a ayudar. Tenemos que rectificar y por supuesto tenemos muchas veces que arrepentirnos de nuestro trato con los demás o con el prójimo y hacer cambios. Y cuando se producen cambios en el interior, automáticamente se producen cambios en lo físico. Hay personas que no avanzan porque no han cambiado en su interior y lo que desarrollan sus sueños, sus hechos, lo que están levantando, no termina de arrancar. Pero Dios quiere edificar eso, Dios quiere que arranquen, porque a veces uno no puede levantar cabeza quizás en lo económico, o en lo emocional, o en lo familiar, o en la salud, o en las relaciones con otros, porque tienen esas brechas abiertas en el interior. Y no terminas de edificar, porque hasta que no hay un cambio profundo, a veces las cosas no se dan. Pero entonces cuando ellos ya cambiaron de actitud, se dieron cuenta que lo estaban haciendo mal con el prójimo y dijeron, no, vamos a hacer las cosas bien. Nos comprometemos a mañana a hacer las cosas mejor. Entonces viene el capítulo 6, verso 1. Dice, Sanbalat, Tobías, Gesén, el árabe y los demás enemigos nuestros descubrieron que yo había terminado la reconstrucción de la muralla y que no quedaba ninguna brecha. Diga conmigo, no queda ninguna brecha. ¿Dónde? No en vano estuvimos orando en la intercesión sobre las cosas que están en el corazón. Porque el culto es una unidad en el espíritu. Y mi esposa no sabía mi mensaje. Pero a veces hay brechas que están ahí y nos dejan avanzar. Dice, pero no quedaba ya ninguna brecha. A pesar de que todavía no habíamos levantado las puertas en sus respectivos lugares. Mire, el enemigo sabe de tus logros. Cuando tú vas avanzando, a veces ni uno es consciente, pero el mundo espiritual, también el enemigo, la maldad que está ahí, todos esos movimientos espirituales saben cómo tú has decidido creerle a Dios. Cuando tú decides creer, el enemigo dice, ¿y este qué hace creyendo? ¿Y este qué hace declarando que es Jesús? ¿Y este qué hace? Él te reconoce, Él lo reconoce también. Y sabe que tu deseo es agradar a Dios. Él sabe que cuando tú vas cerrando todas esas brechas, es decir, todos los lugares en tu corazón o en tu mente donde Él se ha infiltrado para robarte tus bendiciones, porque ya lo diría Jesús con estas palabras, el enemigo no vino sino para robar, matar y destruir. Y como estaba escuchando yo leyendo en un libro, dice, Él no te viene a robar el coche, porque Satanás no usa coche para moverse, entonces no te va a robar el coche, ni te va a robar la casa, Él te va a robar el gozo. Él te va a robar los sueños, Él te va a robar aquellas decisiones que tú tomas en Cristo, te las va a intentar quitar, te las va a intentar arrebatar para que tu vida no funcione conforme al perfecto plan de Dios para nosotros. Entonces Él intenta hacer todo eso. Pero cuando tú sabes que ya cierras las fechas, es decir, esos lugares donde se ha infiltrado, también lo diría Jesús con estas palabras, tengan cuidado con las pequeñas zorras.
que se meten en los campos y cuando comienza a salir el racimo de uvas pequeñito que aún está verde, esas pequeñas alimañas o las ratitas silvestres van y se comen esos ramitos. Son detallitos que hay ahí que tú tienes que ir trabajando, porque parece que no se comen la cosecha y te pones siempre a cuidar la viña, pero no sabes que ya te entró esa pequeña zorrita, decía Jesús, y te come. Tenemos que estar pendientes también de los detalles en la medida que vamos caminando. Por eso es importante, Dios te da sabiduría para ver cómo corriges a tus hijos. Tienes que tener sabiduría para corregir a tus hijos y para no romperlos de tan pequeños, pero tampoco para consentirlos, sino para corregirlos, para que vean en ti ese hombre, esa mujer de Dios. Y cuando hablo de tus hijos, también hablo de los que te rodean, de los hijos de otros o de tus vecinos. De eso se trata. Por eso tenemos que cerrar todas esas brechas. Y traje esa imagen de hoy de las murallas de Jerusalén, representando nuestras propias vidas. Muchas veces nuestras oraciones no se cumplen. Tú estás orando por algo y no se da, porque hay obstáculos por precisamente las actitudes de tu vida. Pedro lo escribiría de esta manera, en Primera de Pedro. Por ejemplo, hablándole a los maridos. Dice, maridos, honren a sus esposas. Trátenlas con entendimiento. Eso es difícil. ¿Es difícil o no es difícil? ¿Cualquiera las entiende? ¿Las entiende? Después me lo explica. Maridos, honren a sus esposas. Trátenlas con entendimiento. El Espíritu Santo te va a revelar. Dice, para que nada estorbe sus oraciones. Entonces, cuando tú lees estas palabras, tú tienes que decir, ¿por qué estoy orando y no se está dando esto? Quizás mis oraciones están siendo estorbadas por la actitud de mi corazón. A las mujeres le dice otras cosas, pero hoy no las voy a leer. Otro día. ¿Entiende lo que le digo? A veces estorbamos nuestras propias oraciones. Ya le digo, cuando criticas las autoridades, frenas la oración. Hay brechas en la muralla, hay brechas en tu vida. La falta de perdón, el resentimiento, el orgullo, obstaculiza tus oraciones. Pero cuando uno comienza a trabajar todo esto, porque hay que aprenderlo, las oraciones comienzan a fluir al trono de Dios. Y te sorprende porque a lo mejor haces una petición hoy y ya la tienes en la tarde. Dices, Señor, pero esto funciona así. ¿Por qué no funcionó antes? Porque tenías tantas oraciones obstaculizadas delante del trono de Dios. Pero cuando empiezas a mirarte dentro y a trabajar diferente con el prójimo y a creer en lo que dice el Señor, las oraciones se van a dar. ¿Lo cree o no lo cree? Se van a dar para la gloria de Dios. Porque es nuestro Padre y nuestro Dios. Relación con el prójimo. Entonces, cuando las brechas de la muralla quedaron cerradas, las físicas, porque ya habían trabajado dentro, viene el verso 2 y 3. Así que Sanbalat y Gesem enviaron un mensaje pidiéndome que me encontrara con ellos en una de las aldeas de la llanura de Ono. Pero me di cuenta que ellos tramaban hacerme daño, de modo que les respondí con el siguiente mensaje. Estoy ocupado en una gran tarea, así que no puedo ir. ¿Por qué habría de dejar de trabajar para ir a encontrarme con ustedes? Porque esto es otro, tú tienes que pensar. Cuando hablamos de perdón, cuando hablamos de cambiar, cuando hablamos de transformar, te tiene que conocer las personas. Hay personas que vienen para hacerte daño. Y Nehemías lo sabía. Es decir, Nehemías no es un santo y dice, ahora tengo que perdonar a todo el mundo. Sí, eso es cierto. Ahora tengo que estar, y ahora si me llaman tengo que ir. Pues no necesariamente. Tiene que saber, que tiene que conocer, tiene que tener entendimiento. Y dice que estos tres individuos, Sanbalat, Gesem, incluso Tobías, que estaba por ahí, dice que lo llamaban. Y él le responde, ¿por qué habría de dejar mi trabajo? ¿Por qué de habría lo que he comenzado a levantar? ¿Por qué había de dejar lo que estoy transformando o que Dios, el Espíritu Santo, está transformando mi vida? Para ir otra vez atrás. ¿A qué? ¿A qué? No pierdas el rumbo, no pierdas el tiempo, no pierdas la dirección. No voy a ir yo a demostrarte que no, que yo estoy levantando la muralla. No tengo que demostrarle nada a nadie. Porque a veces somos así. A veces tú estás haciendo un trabajo bien en tu trabajo, lo estás haciendo bien, estás haciendo lo correcto, te estás esmerando, le estás diciendo, Señor, ayúdame a hacer este trabajo correcto, y lo estás haciendo. Pero viene el otro y te critica, tu trabajo no sirve, esto no sirve, todo lo otro. Pues te voy a demostrar que sí. No tienes que demostrar nada. Tú tienes que seguir trabajando y hacer las cosas con excelencia, como para Dios, dice la palabra. No hay nada que demostrarle. Pues sí, para que veas que yo soy el mejor, que yo no demuestres nada. Porque sigamos el ejemplo de Nehemías. No pierdas el tiempo intentando excusarte delante de nadie. Versos 4, 7. Dice, 4 veces me enviaron el mismo mensaje, 4 veces. Y cada vez le respondí lo mismo. Y ya la 5ª vez, el sirviente de Sanbalat llegó con una carta abierta en su mano. Eso era un rollo que se abría. Y decía, circula un rumor entre las naciones vecinas. Y Gesem me asegura que es cierto,
que tú y los judíos piensan rebelarse y que por eso reconstruyen la muralla. Según sus informes, tú te propones ser rey. También informa que ha nombrado profetas en Jerusalén para que te proclamen acerca de ti. Atención, hay rey en Judá. Puedes tener la seguridad de que este informe llegará a los oídos del rey, el rey Jerjes, que lo había enviado a él. De modo que sugiero que venga a hablar conmigo del asunto. Ya por quinta vez le estaban cayendo a Nehemías: vente, deja de hacer lo que estás haciendo. Vente a explicar por qué lo estás haciendo. No lo estás haciendo porque eres un rebelde. No. Por quinta vez. Ya que está a tu lado, qué pesadito, ¿no? Pesadito no. Este es más pesado que el pastor a veces. Este es más pesado todavía. Por quinta vez. Le llegaban con la misma historia. Y al final ya como que lo quieren coger. El enemigo va a insistir siempre. Hay personas que te van a comer el coco, que te van a comer el coco, que te van a comer el coco, que te van a tentar, que van a intentar sacarte de tus casillas o de lo que Dios ha empezado a hacer en tu vida. Quizás con mentiras, quizás con historias, para ver si tú les prestas atención y te desvían el rumbo. Eso ha sido siempre. Así como los créditos hipotecarios, esto también. Por eso tenemos que aprender. ¿Y qué hace Nehemías? Pues se podía haber desanimado, podía haber aflojado, podía haberme dicho: es que no me entiende, es que no me haces caso, que ya te he dicho 4 veces que no se trata de que nos vamos a rebelar, que no se trata de que yo voy a ser rey, que no se trata que estoy levantando esto, no se trata de eso. Se trata que Dios tenemos una orden de Dios, una orden de despertar, una orden de avivamiento, una orden de llenura. Se trata de lo que Dios quiere hacer en esta tierra, se trata de eso, se trata de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Y entonces me sorprende el verso 8 y 9. Dice que Nehemías respondió: todo lo que dices es puro cuento. Mira que está a tu lado, puro cuento. Hay un montón de cuentos que se dicen por ahí. Puro cuento. Hay cuentos por todos lados. Todo lo que dice es puro cuento. Le dice Nehemías, yo me imagino, esto era de película, esto hay que hacer una película del cine, así no está hecha. Tú mismo inventaste todo. ¿Cuánta gente inventa todo? ¿Y no salió eso? No, porque usted dijo que no sé cuánto dijo, que no salió todo eso. Sí, lo que dije que guapo eras. No, pero tú dijiste guapo porque tú te referías que yo soy feo con una cara y por eso lo dijiste. ¡Ay, santo! Todo lo que dice es puro cuento, tú mismo inventaste todo. Solo trataban, dice Nehemías, de intimidarnos. Creían que podrían desalentarnos y detener la obra. De modo que seguí con el trabajo más decidido que nunca. ¿Tú entiendes esto? Cuando la gente intenta desanimarte, cuando la gente intenta frustrarte, cuando la gente se mete contigo, tú tienes que estar más decidido que nunca. ¿Lo crees o no lo crees? De eso se trata. Más decidido que nunca. Vamos a echar para adelante. Porque sabemos a lo que Dios nos está llamando y lo que Dios ha empezado a hacer en cada uno de nosotros. Y eso es lo que nos tiene que marcar. Versos 10 y 11. Dice: más adelante fui a visitar a Samaías, que esto era también del pueblo de Dios, hijo de Delaida y nieto de Mehetabel. Toma ya. Que estaba, le voy a haber puesto Damián, un nombre más bonito. Que estaba recluido en su casa. Me dijo: reunámonos dentro del templo de Dios y cerremos las puertas con cerrojo. Tus enemigos vienen a matarte esta noche. Pero yo respondí: ¿acaso debería una persona en mi posición huir del peligro? ¿Acaso debería alguien en mi posición entrar al templo para salvar su vida? No lo haré. En otras palabras, ellos no sabían cómo abrir otra vez una brecha en el interior de Nehemías. Ellos sabían que tenía el favor de Dios, la bendición de Dios, el poder de Dios estaba sobre él. Y lo que querían ellos es que Nehemías resbalara, que Nehemías cayera, que Nehemías dejara lo que estaba haciendo en las murallas para ir a refugiarse al templo, encima con amenaza, para que se encerrara, para que pudieran juzgarlo de que mira, se metió en el templo, mira, se va a hacer rey. Ellos no, ellos querían que él desobedeciera la palabra de Dios. Y me sorprende porque fue otro creyente, porque hay creyentes que no se dejan influenciar por el Espíritu Santo. ¿Lo sabía? ¿Por qué? Porque pasan debilidades en su día, porque hay deslices, porque hay momentos en que la gente se equivoca. Y era ese caso. Y a Nehemías le sorprendió que alguien que era del pueblo de Dios, que era creyente, que creía en el Señor, le dijera: no, tranquilo, vamos, te vienen a matar, hazme caso, te vienen a matar, vamos al templo y cerremos las puertas. Eso era sacrilegio en ese tiempo, eso era blasfemia, eso no lo podía hacer. Porque querían hacer esa brecha de nuevo dentro de él. Sabían que se veían una brecha en su corazón. Quizá el favor de Dios no estuviera en él. Dice versos 12 y 13, me di cuenta de que Dios no lo había hablado, sino que decía esa profecía contra mí
porque Tobías y Sanballat lo habían contratado. Ellos esperaban intimidarme y hacerme pecar, porque el enemigo siempre te va a intentar hacer pecar. De esa forma podrían acusarme y desacreditarme. Querían hacerle pecar, querían poner en peligro toda la visión. Ya habían terminado la muralla, pero dicen ahora, ellos quieren romper el plan de Dios para esta isla de Tenerife, lo quieren romper. Y por eso tratan de intimidarte, por eso tratan de hacer que tú decaigas, por eso tratan de hacer que tú tornes las cosas para que le des autoridad al enemigo sobre tu vida. Es lo que tratan de hacer, siempre lo van a intentar. Pero justamente estaba sucediendo antes de que el Espíritu Santo llenara lo que estaba haciendo. Mire, yo he tratado muchas veces personas, vidas, matrimonios, y matrimonios que ya están a punto de ser destruidos. Están a un paso de la separación o del divorcio y que se sientan y que comienzan a trabajar en la restauración y que van bien, pero ya en el último paso, ya la última razón, ya el último paso donde se da ese último paso y vas a ver lo que Dios va a hacer. Resulta que nace el orgullo o nace la soberbia o está ahí la falta de perdón o hay algo y he visto cómo hace todo, porque muchos pasan por lo que estaba pasando en Nehemías. He visto otros matrimonios que nadie daba un duro por ellos y decir, queremos que Dios haga algo, Dios lo va a hacer, y que siguen los pasos y que creen en Dios y que hoy están floreciendo para la gloria de Dios, aún con hijos que están siendo bendecidos. Solamente porque ese último paso, como Nehemías, cuando intentaba decir, no, yo me mantengo en lo que Dios dijo. Y lo he visto con vidas transformadas. Y eso es lo que estaba pasando. Usted tiene que dar hasta el último paso en Él, para ver la mano poderosa de Dios fluir en lo que Él quiere hacer. Los versos 15 a 17 dicen, así que el 2 de octubre, a los 52 días después de comenzar la obra, se terminó la muralla. Cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas, se sintieron aterrorizados y humillados. Se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. Diga conmigo, con la ayuda de nuestro Dios. Durante esos 52 días circularon muchas cartas entre Tobías y los nobles de Judá. Tres detallitos quiero marcar aquí. En esos días había una convulsión espiritual. Cuando habla de circular cartas es que circulaban pensamientos, circulaban acusaciones, circulaban historias, circulaban noticias, todo intentando convulsionar lo que se estaba haciendo. En segundo lugar, Nehemías lo tenía claro. Vamos a terminar lo que Dios ha comenzado y lo vamos a ver con nuestros ojos. ¿Lo cree? Y en tercer lugar, el Espíritu Santo está con nosotros. Diga, el Espíritu Santo está conmigo y nos ayuda en el nombre de Jesús. Entonces, las personas se van a dar cuenta de que tu vida, de que nuestras vidas, de que la iglesia, de que ahí donde nos movemos, está en las manos de Dios. Y esto se trata del Espíritu de Dios. Nosotros creemos, nosotros edificamos y nosotros caminamos juntos, nos esforzamos y no vamos a ceder ni un ápice al enemigo. Vamos a cerrar todas esas brechas donde Él se quiere infiltrar, porque Dios nos va a dar éxito. ¿Lo cree? Y quisiera terminar con los versículos del capítulo 7. Los versos 1 y 2, capítulo 7. Dice, cuando quedó terminada la muralla e instalé las puertas en su sitio, se nombraron, diga conmigo, porteros, cantores y levitas. Porteros, cantores y levitas. Y eso se lo lanzo yo en el mundo espiritual, porque yo sé que aquí hay porteros, cantores y levitas. Y ahora lo voy a explicar qué significa eso. Pero cuando quedó terminada la muralla, instalé las puertas en sus sitios, se nombraron porteros, cantores y levitas. Puertas. Les voy a dar una pincelada. Puertas económicas, puertas de empresas, puertas espirituales, puertas que se abren, puertas con los niños, puertas con los jóvenes, puertas, 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 puertas. Hay puertas que se abren desde los cielos cuando nosotros edificamos lo que tenemos que edificar. Dice el verso 2, a mi hermano Ananí le entregué la responsabilidad de gobernar Jerusalén, junto con Ananías, el comandante de la fortaleza, porque era un hombre fiel, que temía o respetaba a Dios más que la mayoría. Vuelvo y repito, a mi hermano Ananí le entregué la responsabilidad de gobernar Jerusalén. Diga conmigo, responsabilidad
para gobernar. ¿Sabe que cada uno de ustedes tiene una responsabilidad para gobernar? Lo primero que tiene que gobernar es su vida. Luego tendrá que gobernar ahí en su casa donde se mueve, con sus padres, con sus hijos. Usted tiene un dominio y una autoridad. Usted tiene que gobernar correctamente su lugar de trabajo, su posición. Tiene que gobernar. Usted con un coche y conduce, estoy viendo los coches. Usted tiene que tener dominio propio y tiene que saber gobernar un coche. ¿Lo sabía? Detalles. Si el coche dice 50, usted tiene que ir a 50. Detalles. Detalles. Pequeñas zorras que se comen las cosas. Cállese con eso. Hombres fieles. Detalles. Para gobernar. Usted tiene que gobernar. Si usted es fiel gobernando lo poco que tiene o lo mucho que tiene, si usted es fiel gobernando su tiempo, si usted es fiel gobernando su vida, si usted es fiel gobernando eso que recibe, si usted es fiel gobernando una orquídea que crece en su jardín, si usted es fiel y usted puso un pensamiento, cuando florezca la voy a llevar a la casa de Dios, si usted es fiel, no se va a olvidar las 3 semanas, que yo dije la orquídea, no, si usted es fiel en esto, va a ser puesto sobre más. ¿Lo cree? Porque es Dios, es su palabra. A mi hermano Ananí le entregué la responsabilidad de gobernar Jerusalén, porque era un hombre fiel, que respetaba a Dios más que la mayoría. Respete a Dios. Dios está buscando en este tiempo gente fiel. Comencé hablando de Mesac, Sadrach y Abednego, jóvenes fieles que estuvieron dispuestos a que los metieran en un horno de fuego en lugar de desobedecer el mensaje y la palabra de Dios. Gente fiel, porque tenemos que asumir grandes responsabilidades. Yo creo que a veces no lo entendemos. Tenemos que asumir grandes responsabilidades, porque tienes que asumir la responsabilidad de las almas que te van a ser entregadas. No se trata de que vamos a edificar una casa o que vamos a comprar un coche. Se trata de personas. Necesitas esa revelación del Espíritu Santo para trabajar en ella, para acercarte a ella, para vencer las tinieblas que hay en ella y ellas conozcan a Jesús. Gente fiel. Tenemos responsabilidad en el Espíritu Santo y la tenemos ya. No esperen a que te nombra portero. Tú tienes ya una responsabilidad en tu casa, ahí donde te mueves. Si eres fiel ahí, vas a ser puesto sobre mucho. Y Dios nos llama a velar, a cuidar y a edificar en esta tierra lo que se edificó una vez en el Génesis capítulo 1 y 2. El Edén. El Edén. No es en vano que llaman a esta las islas paradisíacas. Las Hespéridas, le decían los griegos. El jardín de las Hespéridas. Hay un Edén de Dios aquí. Y tú has sido llamado para trabajar esta tierra, para labrar esta tierra, para ver la poderosa mano de Dios fluir sobre las vidas. Tómatelo en serio. Tómatelo en serio. Necesitamos del Espíritu Santo. Y de aquí usted sabe que Dios nos llama a las naciones. Usted sabe que hemos tocado África en unas primicias. Esas son naciones. Y tenemos que ser parte de lo que Dios está haciendo. Usted tiene que ser parte porque Dios lo invita a usted. Sea fiel. Sea fiel. Hoy. Sea fiel mañana. En lo poco. Sea fiel. Sea fiel. Sea fiel. Usted sabe lo que tiene que ser fiel. Yo no se lo voy a decir. Usted lo sabe. Y va a ser puesto sobre mucho. Y con esta actitud póngase en pie el día de hoy. Cierre sus ojos.